Buenos días. Bueno, pues siguiendo con el programa, vamos a dar paso a la siguiente mesa. Como todos ustedes saben, la infección por el virus del papiloma humano es uno de los problemas de salud más importantes, representa la ITS viral más frecuente y, bueno, pues saben que desde hace un tiempo hay una vacuna que está indicada para prevenir el cáncer de cuello uterino en la mujer en relación con los serotipos oncogénicos del HPV y, bueno, pues hay un debate en relación a la aplicación de esta misma vacuna en el varón para tratar de erradicar la carga viral de este HPV que, como sabemos, pues puede dar lugar a procesos oncológicos tan importantes en el varón como el cáncer de pene y en ambos sexos el cáncer orofaringio y el cáncer anal. Los defensores de la vacuna, bueno, pues sostienen que ya hay suficiente evidencia científica, evidencia económica, incluso, bueno, pues por cuestión de igualdad en cuanto a la posibilidad de protección del varón, para el poder indicar la vacuna en ellos. Para hablar de este tema y para que nos cuente qué hay, la última novedad con respecto a la indicación de la vacuna en el uso del varón, tenemos al doctor Álvaro Vives, médico adjunto del Servicio de Andrología de la Fundación Puigvert y responsable de la unidad de ITS. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, uy, qué alto. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor y un placer en que la organización me haya dado esta oportunidad de venir a hablar de lo que a mí me gusta, que son las infecciones, sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Y me gustaría aprovechar la ocasión para reivindicar la importancia de las infecciones. Ya no solo, como han comentado, que en la actualidad en España están disparadas las infecciones de transmisión sexual y se han convertido en un problema de salud prioritario, sino también, por ejemplo, en el contexto de la fertilidad. La primera causa de esterilidad en mujeres jóvenes son las infecciones de transmisión sexual, una causa de abortos son las infecciones de transmisión sexual y una causa de oligoastenonecrozospermias son las infecciones de transmisión sexual. Y un cultivo de semen negativo no quiere decir nada, porque la mitad de gérmenes con los que yo me manejo, si no se detectan con pruebas moleculares, no se detectan. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para reivindicar la importancia y pedir que en futuros congresos de andrología pues, se hable, porque yo creo que el papel del andrólogo es importante. El tema de hoy es un tema ciertamente un poco conflictivo, que es la vacuna del virus del papiloma humano y por qué a los hombres no se nos vacuna de forma sistemática. Y de esto es lo que hablaremos en los próximos minutos. Antes de empezar por esto, me gustaría dejar claro que ni soy un comercial, con todos mis respetos, ni soy un conquistador ni un colonizador. Es decir, ni vengo a vender, ni vengo a convertir ni a convencer. Yo vengo a presentar unos datos de la forma más objetiva posible y que cada uno de ustedes pues, tenga su propia opinión. Sí que me permitiré el lujo al final de dar mi propia opinión. La charla la he estructurado en 3 partes. En una primera parte hablaremos del virus. Me hubiera gustado extenderme más, pero me dijeron que solo tenía 15 minutos. Luego hablaremos del impacto del virus en los hombres y, por último, hablaremos de las vacunas, las novedades, etc. En cuanto al virus, todos sabemos que el virus del papiloma humano probablemente es uno de los virus más extendidos que hay en todo el mundo. Pocos virus afectan al 80% de la población. Se considera que nos infectaremos en más de una ocasión del virus del papiloma humano a lo largo de nuestra vida. Dentro del virus del papiloma humano hay muchos genotipos. La mayoría de ellos son cutáneos, dando lugar a distintas patologías. Y luego hay un grupo que son los que se llaman mucosales, porque afectan a la mucosa genital, anal y oral. Y estos son los que son de transmisión sexual y de los que hablaremos hoy. Dentro de los virus mucosales tenemos los de bajo riesgo, que serían el 6 y el 11. Para diferenciarlos se les pone un número, todos lo sabemos, y estos son los responsables de las verrugas genitales, de la papilomatosis respiratoria y de algunas lesiones precancerosas, pero que luego se revierten. Y luego tenemos los de alto riesgo. De alto riesgo pues tenemos todos estos y algunos más, y estos virus son los que, si se persisten en el cuerpo, es decir, la mera presencia del virus del papiloma humano no quiere decir nada. ¿Vale? Es la persistencia del virus. Y en la persistencia, quédense usted con este dato, la pareja no juega ningún papel. Es decir, cuando yo me infecto por el virus del papiloma humano, lo que va a hacer el virus del papiloma humano en mí depende solo de mí, de mis factores genéticos, ambientales, etc. Mi pareja no va a jugar ningún papel. Eso de que se juega al ping-pong es una tontería. Que el virus del papiloma humano está relacionado con un montón de cánceres es indiscutible.
El 100% de los cánceres cervicales están producidos por el virus del papiloma humano, más del 80% de los cánceres anales, los cánceres vaginales, el cáncer de pene, bueno, esto lo modificaremos un poco más adelante. Y en cuanto a los cánceres de orofaringe, esto también veremos más adelante que está cambiando rápidamente. Por lo tanto, en la actualidad se considera que el virus del papiloma humano es el segundo carcinógeno que hay después del tabaco. Si nos fijamos un poquito más en cuál es el actor principal o los actores principales, vemos que los actores principales son el 16 y el 18. Y dentro de estos dos, mucho más el 16. Por lo tanto, el actor principal de todo es el virus 16. Bueno, pues ¿sabían ustedes que los hombres tardamos más en aclarar el virus 16 que otros tipos oncogénicos y que las mujeres? Además, delante de una infección natural, mientras más del 70% de las mujeres crean anticuerpos, no llega ni a un 30% de los hombres. Es decir, los hombres delante de una infección natural tenemos una pobre respuesta inmunológica. Si a esto le añadimos que los hombres tenemos la misma probabilidad de adquirir el virus a lo largo de la vida, es decir, que no varía con la edad, a diferencia de las mujeres, que el pico es entre los 18 y 19 y la década de los 20, y luego empieza a bajar, ¿qué resultado tenemos? Pues que si tenemos una pobre respuesta inmunológica y tenemos el mismo riesgo a lo largo de toda la vida, somos más susceptibles los hombres a las reinfecciones. Muy bien. Pasamos al impacto del virus en el hombre. ¿Qué produce el virus del papiloma humano en el hombre? Pues el virus del papiloma humano produce las verrugas genitales, la papilomatosis respiratoria recurrente, cáncer de pene, cáncer anal y cáncer de orofaringe. Y probablemente en un futuro descubriremos otros. Vayamos allá. Las verrugas genitales, los condilomas, son la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Ocupan prácticamente el 35% de nuestras consultas. Son tumores benignos, ya lo sabéis. Es una infección muy transmisible, el 60 o 70% de las parejas se infectarán, eso no quiere decir que lo manifiesten. Habitualmente, si yo tengo verrugas, el 40% de mis parejas lo manifestarán, pero el resto no. Eso no quiere decir que no estén infectadas. Problemas verrugas genitales que son pesadas de tratar, que hay muchas recurrencias, etc. Pero a mí me gustaría destacar dos cosas. Primero, las verrugas genitales afectan más a los hombres que a las mujeres, aunque es una de las infecciones que tiene una distribución más homogénea entre mujeres y hombres. La clamidia, el herpes y las verrugas genitales tienen una distribución bastante homogénea entre hombres y mujeres. El resto de infecciones de transmisión sexual afectan muchísimo más a los hombres que a las mujeres. VIH 9-1, sífilis 9-1, linfogranuloma 10-0, etc. O sea que los hombres tenemos más infecciones. Pero lo que me gustaría resaltar es que las verrugas genitales le cuestan al Estado español 106 millones de euros anuales, mientras que vacunar sería muchísimo menos. En cuanto a la papilomatosis respiratoria, saben ustedes que es la aparición está producida por el 6 y el 11 en el 100% de los casos, por tanto es una entidad benigna, es la aparición de tumores benignos en la vía respiratoria, de papilomas, principalmente en la laringe, aunque hay algunos otorrinos que dicen que es más en la faringe, y todos ustedes conocen el primer pico, que se da en los niños y niñas pequeños recién nacidos de transmisión de la madre. La transmisión no se sabe si es transplacentaria, perinatal o postnatal, por lo tanto indicar una cesárea no estaría indicado para prevenir esto. Es una entidad rara, no me quiero extender, yo lo que quiero resaltar es el segundo pico de papilomatosis. ¿Sabían ustedes que hay un segundo pico? Es decir, que afecta a hombres sobre todo entre 20 y 40 años. Y es una entidad rara, pero no es infrecuente. Y el problema que tiene la papilomatosis respiratoria en el adulto es que es muy difícil de tratar, con numerosos ingresos, numerosas cirugías, y supone un gasto muy importante para los gobiernos. Y de hecho, ya hay artículos que hablan, ya saben ustedes que la vacuna es preventiva. Bueno, pues ya hay artículos que hablan de que la vacuna puede ayudar en el tratamiento de estas situaciones. Luego el cáncer de pene. Aquí tampoco me voy a extender. Dentro del cáncer de pene ya sabemos que es un cáncer poco frecuente, que la incidencia en España es de un 0,4 aproximadamente, 0,9, que no llega ni a un tercio, un cuarto de los casos, entre un cuarto y un tercio de los cánceres de pene están producidos por el virus del papiloma humano, en general por el 16, además estos son los que tienen mejor pronóstico, que no existe un cribado, ¿vale? Y que como factores de riesgo pues tenemos la fimosis, la falta de higiene y una serie de entidades, y que como factor protector, por así decirlo, sería la circuncisión temprana. Ahora sí que aquí me voy a parar un poquito más, que es el cáncer anal. En cuanto a la infección anal por el virus del papiloma humano, los factores de riesgo son el sexo anal receptivo, pero no exclusivamente. Es decir, varones heterosexuales y mujeres heterosexuales sin prácticas anales también pueden tener una infección anal por virus del papiloma humano, por introducción de dedos, de objetos, etc.
La presencia de verrugas perianales también es un factor de riesgo, pero no porque las verrugas puedan degenerar en cáncer, sino porque las verrugas te orientan de que ha habido una infección por el virus del papiloma humano y donde hay una puede haber más infecciones. El estado inmunológico, sobre todo los pacientes seropositivos, ya veremos más adelante, el tabaquismo, la edad más joven y el uso de drogas recreativas. ¿Por qué el virus del papiloma humano le gusta tanto el ano y el cérvix? Pues porque tiene un epitelio escamoso columnar, una zona de transición similar entre la que hay en el ano y la que hay en el cérvix. Y hay una zona de transición muy similar también en la orofaringe. Por eso el virus del papiloma humano le gustan estas tres localizaciones, porque es donde se acantona, en estas zonas de transición. Y es aquí donde el virus se queda y es donde da los problemas. A nivel anal sí que tenemos screening, igual que a nivel cervical, es decir, hay citologías anales, de hecho practicamos citologías anales, tienen la misma sensibilidad que las citologías cervicales, son más sensibles en pacientes seropositivos que en pacientes seronegativos y en cualquier caso, delante de una citología alterada, hay que hacer siempre una biopsia porque el diagnóstico definitivo siempre es anatomopatológico. El cáncer anal está en aumento en todas partes, ¿vale? Es curioso porque en España predomina más en hombres que en mujeres, en general o globalmente predomina un poco más en mujeres que en hombres, pero lo que yo quería resaltar es que en hombres que mantienen relaciones con hombres es 44 veces más frecuente, hasta el punto de que equivale a la incidencia de cáncer de cérvix en una población donde no haya screening, que quiere decir en un sitio donde haya mucha incidencia de cáncer de cérvix. Bueno, pues si en los hombres que mantienen relaciones con hombres es 44 veces más frecuente, en los hombres que mantienen relaciones con hombres y que además son seropositivos es 60 veces más. De hecho, es la neoplasia más importante asociada al VIH que no se considera SIDA. ¿Vale? Bueno, pues saben ustedes que en Cataluña, y me parece que en el resto de comunidades de España igual, la vacuna del virus del papiloma humano está financiada por la Seguridad Social para niñas entre 12 y 14 años. Y hay una excepción. También está financiada en mujeres menores de 26 años seropositivas para prevenir la patología, sobre todo anal, del virus del papiloma humano. Bueno, pues cuando miramos mujeres seropositivas, hombres seropositivos, la relación es de 2 a 8. Por cada 2 mujeres que hay 8 hombres. Y la patología debido al virus del papiloma humano en hombres seropositivos es igual o más grave que en las mujeres. Y en cambio a los hombres no se nos vacuna. El cáncer de orofaringe. En cuanto a la infección oral, siempre, toda la vida habíamos dicho de que la boca es mucho más resistente, ¿vale? Los problemas a nivel de orofaringe se dan normalmente después de infecciones prolongadas. Los marcadores de riesgo son el sexo oral, el tabaco, la historia de ITS, etc. Y hay una alta prevalencia a nivel oral de los serotipos también genitales, del 6, del 11, el 16 y el 18. Dentro de los cánceres de orofaringe hay 2 grandes grupos. Los cánceres de orofaringe que no son debidos al virus del papiloma humano y los que son debidos al virus del papiloma humano. Dentro de los que no son debidos al virus del papiloma humano ha habido una disminución del 50%, mientras que los que son debidos al virus del papiloma humano han aumentado un 225%, convirtiendo al cáncer de orofaringe en el cáncer con la mayor tasa de incidencia creciente de todos los cánceres. Es el que más rápidamente está creciendo. Dato importante a tener en cuenta. Los cánceres de orofaringe que no son debidos al virus del papiloma humano se dan sobre todo en personas más mayores y están relacionadas tanto en hombres como mujeres y están relacionadas con el tabaco y con el alcohol. Mientras que las características de los cánceres de orofaringe debidos al virus del papiloma humano son muy distintas. Afectan mucho más a hombres, 2-3 veces más, son en personas más jóvenes y el factor de riesgo más importante que se ha visto es el sexo oral. De esto hablaremos a continuación. En Estados Unidos, que les gusta mucho la epidemiología y hacer cálculos, ya han calculado que en el 2020 los cánceres de orofaringe debido al virus del papiloma humano en hombres superarán a los de cérvix, motivo por el cual se vacunó a las mujeres. Bueno, pues quédense usted con esta fecha. En este otro artículo vemos lo que yo les decía hace un momento, que es que el riesgo está aumentado en función del número de parejas sexuales orales en hombres, pero no en mujeres. Y es curioso esto porque toda la vida, desde el punto de vista epidemiológico y venerológico, habíamos dicho que la práctica de riesgo sexual de riesgo, de menor riesgo, es el sexo oral de un hombre a una mujer. Y además es curioso porque si piensas que la infección la tiene la mujer en el cérvix, a lo mejor estamos delante de un evento andrológico que se nos ha escapado, que es la erección de la lengua. Porque claro, tienes que tener una lengua que llegue hasta el cérvix y luego que te infecte la orofaringe posterior. Bueno, la verdad es que no es así. La verdad es que virus del papiloma humano también hay en fluidos vaginales y que muchas de las mujeres que tienen una infección en cérvix también la tienen en vulva y por tanto la infección viene por ahí. Otro de los datos que destaca este artículo, que ya hemos hablado antes, es que los hombres
tardamos más, también a nivel de orofaringe, en aclarar el virus 16. Fijaos, mientras las mujeres lo aclaran mucho más rápido, los hombres tardamos mucho más. Y es esta persistencia la que favorece la aparición de los cánceres. Hemos hablado de que los americanos hacían un cálculo que en el 2020 los cánceres de orofaringe en hombres, debido al virus del papiloma humano, superarían a los del cérvix. Pues esto ya no es así. En el 2015, ya en Inglaterra, el número de cánceres de orofaringe en hombres supera al de cérvix, motivo por el cual se decidió vacunar a las mujeres. Perdón. Y además, dentro de estos cánceres de orofaringe, los más importantes o los más frecuentes son los de cavidad oral, luego laringe y luego, por último, la faringe. España, como no, tenemos una de las tasas más altas de cáncer de orofaringe, tanto debido al virus del papiloma humano como no. Y ahora ya vamos a hablar un poquito de la vacuna. Vacunas hay 3 tipos de vacunas. La bivalente, la cuatrivalente y la novedad, que es la novovalente, que hablaremos un poquito al final. La bivalente protege contra 2 serotipos, el 16 y el 18. Y la cuatrivalente protege contra el 16 y el 18, pero también contra el 6 y el 11, que son los responsables de las verrugas. Y para nosotros, los venerólogos, es más interesante la cuatrivalente, que es de la que voy a hablar yo. La vacuna cuatrivalente o Gardasil está aceptada en hombres y en mujeres a partir de 9 años sin límite de edad. Sobre todo para prevenir lesiones genitales precancerosas, anales, cervicales, vulvares, vaginales, cáncer anal, cáncer cervical y las verrugas genitales. Todavía no hay indicación para prevenir el cáncer de orofaringe, pero aparecerá en breve. Les he dicho a ustedes que los hombres tenemos una pobre respuesta a la infección natural por el virus del papiloma humano, pues en cambio tenemos una mejor respuesta a la vacuna que las mujeres, es decir, tenemos una seroconversión del 100%, mientras que las mujeres no llegan ni al 89, llegan al 89-90%. Por tanto, nos inmunizamos mejor los hombres, es curioso. La vacuna es, por lo general, una vacuna segura, es una vacuna con pocos efectos secundarios. Ha quedado completamente descartado que aumente el riesgo de esclerosis múltiple u otras enfermedades desmineralizantes, tanto por la Agencia Española como la Agencia Europea del Medicamento. Es una vacuna que no se recomienda en embarazadas. A 9 años no se ha visto progresión de la enfermedad, o sea, se mantienen los anticuerpos, se tolera bien y además, fíjense ustedes, y esto también hablaremos al final, en el 2015 se determinó que los adolescentes se inmunizaban tan bien que con 2 dosis era suficiente. Y esto es un punto también para tener en cuenta más adelante. ¿Por qué no se vacuna a los hombres? Pues no se vacuna a los hombres, entre otras cosas, porque los australianos, que fueron los primeros en instaurar la vacuna al virus del papiloma humano de forma sistemática, en mujeres adolescentes de 12 a 14 años, vieron que al cabo de un tiempo ya había una reducción drástica de las verrugas en estas mujeres, pero también en hombres jóvenes. Pero no lo vieron ni en hombres más mayores ni en hombres que tienen relaciones con hombres. Pero claro, Australia es un continente con unas características muy específicas, es un continente muy cerrado, ¿vale? Y la realidad nuestra no es la australiana, la realidad nuestra es más como la de Dinamarca, es decir, nosotros somos países con mucho más movimiento de viajeros. Y en Dinamarca, habiendo conseguido un índice de vacunación muy alto, de casi el 90%, han observado que disminuyen las verrugas genitales, porque obviamente para ver si disminuyen los cánceres se necesita más tiempo, pero no han observado prácticamente ninguna disminución ni en hombres jóvenes, ni en hombres mayores, ni en hombres que tienen relaciones con hombres. Por lo tanto, eso de que vacunando a las mujeres se protege a los hombres es solo hasta cierto punto. Ya hay recomendaciones, ya hay un montón de países que vacunan tanto a hombres como a mujeres, en Estados Unidos, Australia, Canadá, determinados estados, Alemania, Austria, incluso en Italia. En Italia, como siempre, se nos han adelantado, ya han implantado que se vacune tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? A mí me gusta mucho este artículo, que es inglés, que es un artículo que habla del Parlamento inglés, que llegó este tema al Parlamento inglés. Y la discusión fue que no puede ser una discusión de tema económico. La discusión es un tema de igualdad entre los dos géneros, de promover la salud pública y disminuir el sufrimiento humano, ¿vale? Y esto es muy importante. Además, si vacunáramos a los hombres, no solo se vería reducido el número de cánceres en hombres, sino que también indirectamente se vería reducido todavía más el número de cánceres en mujeres, es decir, indirectamente se beneficiarían también las mujeres. La novedad es el Gardasil, es el Gardasil 9, que es la nonovalente, que es una vacuna que cubre contra los serotipos 6, 11, 16 y 18, y luego con todos estos más, que son otros tipos oncogénicos, ¿vale? Está para prevenir, tiene las mismas indicaciones que la otra. A nivel de edad todavía hay una cierta limitación, pero esto se quitará también porque no habrá límite de edad. Los serotipos
ya digo, son el 31, 33, 45, 52 y 58, el adyuvante es el mismo, también es una vacuna bien tolerada, y cuando nos fijamos en la carga de estos serotipos nuevos, sobre todo a nivel femenino, pues la ventaja es muy grande de pasar de la cuatrivalente a la bivalente, porque el porcentaje de mejora es mucho más. Pero a nivel del hombre, el porcentaje no es muy elevado. A nivel de pene un poquito, pero a nivel de faringe prácticamente no, y a nivel de ano prácticamente no, porque los virus que producen cáncer anal y cáncer orofaringe básicamente es el número 16. Por tanto, a mí, yo personalmente ya me daría con un canto a los dientes que nos vacunaran con la cuatrivalente, pero si es con la nonovalente, pues mucho mejor. Desde el punto de vista económico, vuelvo a resaltar, porque a mí no me gusta hablar de temas económicos, y más en una cosa médica, pero para convencer al gobierno a veces hay que sacar esto. El coste que suponen los cánceres de orofaringe en hombres y en mujeres, es un estudio en Francia, es muy similar y muy elevado. Si a esto le añadimos los 105 millones que cuestan las verrugas, pues estamos hablando de casi 400 millones de euros anuales y acumulativos que le cuestan al Estado español la patología por el virus del papiloma humano y que podríamos revertir. Por lo tanto, ya para acabar, mensajes importantes. Lo primero, recordar que tenemos una pobre respuesta inmunológica, que el riesgo de adquirir la infección se mantiene con la edad, que la carga de enfermedad debido al virus del papiloma humano en hombres es muy similar a las de las mujeres y en aumento, que el cáncer de orofaringe tiene la tasa de crecimiento más alta de todos los cánceres y que predomina en hombres, que en España es uno de los países con mayor tasa de cáncer de orofaringe, que la incidencia de cáncer anal en hombres que tienen relaciones con hombres equivale a la de cérvix y en varones seropositivos todavía más, y se vacuna a las mujeres pero no se vacuna a los hombres, que el actor principal es el 16 y que los hombres tardamos más en curar el 16 que otros tipos oncogénicos, que el hombre ha demostrado una buena respuesta a la vacuna, ¿vale? Que la vacuna tetravalente ha demostrado su eficacia en hombres, que la reducción de 3 a 2 dosis, que esto fuera en el 2015, por eso nosotros sacamos todos estos estudios en el 2015 para intentar convencer al gobierno, porque creímos que era el momento oportuno. Es decir, en el 2015 determinamos que con 2 dosis era suficiente, por lo tanto el Estado tenía presupuestadas 3. Entonces, mi opinión era, esta, la tercera, no la desperdicies, ya que tienes presupuestadas 3, compra una cuarta y empezamos a vacunar a todos los hombres y a las mujeres y vemos a ver qué pasa, ¿vale? Porque el impacto económico, vuelvo a decir, es muy similar en los dos y creemos que si ampliásemos la cobertura en niños, habría una reducción drástica de los cánceres debido al orofaringe y además es coste efectivo. Y ahora me permitirán mi opinión. Mi opinión es que con la evidencia médica, científica y económica que hay y con la cantidad de sufrimiento que podríamos reducir vacunando a los hombres, el no vacunarlos en la actualidad raya en la discriminación por género y por orientación sexual completamente inaceptable. Porque fíjense ustedes, como publicó en un artículo en la revista Science 2015, en la prehistoria predominaba la igualdad de sexos y parece que en cambio de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Muchas gracias. Enhorabuena por la presentación, doctor Vives, muy clara, muy concisa, muy brillante. Pues tenemos unos minutos para preguntas. Gracias, Álvaro. Fantástica presentación. Por lo tanto, ¿a qué edad se había de vacunar los niños? Esta es una. Y la otra es, ¿qué hacemos con nuestra práctica diaria cuando ya diagnosticamos verrugas, papilomavirus? Entonces, ¿tiene sentido la vacuna cuando? Bueno. Vale. Vacunar, entendiendo que la vacuna es preventiva, lo mejor es vacunar antes de empezar la actividad sexual, porque entonces seremos mucho más eficaces. Por lo tanto, lo idóneo sería vacunar a niños y a niñas de 12 y 14 años, aprovechando que además, bueno, ahora ha cambiado, pero hasta hace 4 días se juntaba con la vacuna de la hepatitis B y eran las 3 dosis. Pero lo bueno es vacunar antes de empezar la actividad sexual. Sin embargo, yo, que no creo en la monogamia y creo que cada vez tendremos más parejas sexuales, ofrezco la vacuna a todos mis pacientes porque cada vez estoy diagnosticando verrugas, gonorreas y sífilis en hombres de 70 y 80 años y en mujeres de 70 años que las han cogido el inserso. Por lo tanto, yo voy ofreciendo la vacuna en general. ¿Qué hacer? Bueno, pues cuando tenemos una persona con verrugas genitales es aconsejable derivar a la pareja, porque la probabilidad de que tenga verrugas es alta y porque así además aprovechamos y les damos el counseling a los dos. A nivel ginecológico, cuando es al revés, cuando se detecta una alteración en el cuello de la matriz de la mujer, no hay que derivar al hombre. Primero, porque no hay pruebas aceptadas. Es decir, yo sé que hay gente que pasa escobillones y hace determinación del virus del papiloma humano en hombres, pero no está aceptado.
ni de forma de screening, ni para hombres, ni en el caso de verrugas, etcétera, sino simplemente el hombre puede ser que haya infectado a la mujer, pero ya no jugará ningún papel en la evolución de su propia infección. Por lo tanto, si hay una alteración citológica, al hombre no hay que hacerle nada. Si hay verrugas, sí que vale la pena ver a la pareja. ¿Alguna pregunta más? No, si tiene verrugas, a ver, si tiene verrugas puedes ofrecer la vacuna, pero entendiendo de que la vacuna no le va a hacer nada a las verrugas en principio. La vacuna, nosotros la hemos probado en casos de recidivas muy importantes, la verdad es que no hemos visto una gran mejoría todavía. La vacuna es más bien preventiva, sí, puedes vacunarlo y decirle, cuando te cures de esta infección, ya estarás prevenido y no la volverás a coger, pero para lo que es tu propia infección al momento no te va a aportar gran cosa. Aunque, insisto, ahí falta terreno, porque es muy interesante. Ya hicimos una tesis doctoral con un compañero de México en el que en pacientes con muchas recidivas se le ofrecía la vacuna, pero no había control, con lo cual no se podía determinar si era la propia evolución de la infección que iba disminuyendo o que realmente estaba ayudando en el tratamiento. La papilomatosis respiratoria sí que se ha visto, pero el resto de patologías en general se ofrece la vacuna para prevenir futuras infecciones, pero para la actual no sirve mucho. Por favor, ¿qué vacuna? ¿La monovalente, la cuatrivalente? ¿Y qué dosis? ¿Cuántas veces? Yo lo que no sé es el precio de la nonovalente, ¿vale? Porque si la vacuna del virus del papiloma humano, en cambio de valer 115 cada dosis, valiera 20 euros, no estaríamos discutiendo todo esto, ¿vale? Yo, en principio, ya me doy con un canto los dientes. Si la nonovalente vale igual que la cuatrivalente, yo ofrecería la nonovalente, porque ya estoy más cubierto. Pero ya me daría con un canto los dientes que el gobierno financiase la cuatrivalente, como en la mayoría de regiones de España. A ver, hay algunas regiones que vacunan con la bivalente, pero la inmensa mayoría vacunan con la cuatrivalente. Tiene más lógica por lo que he dicho, porque las verrugas genitales son la infección de transmisión sexual más frecuente de todas, la única que protege son la cuatri o la nonovalente y que suponen un gasto muy bestia para el Estado español. Por eso yo soy más partidario de la cuatrivalente que de la bivalente. Pero a nivel de costo. A nivel de costo no lo sé todavía qué vale la. ¿Y a nivel de eficacia? A nivel de eficacia. A nivel de eficacia es más eficaz la bivalente que la cuatrivalente. En los 16 y 18, un poco más eficaz, pero prácticamente tienen la misma eficacia las tres vacunas. ¿Y cuántas veces hace? Entonces, si no eres un adolescente, si estás por debajo de los 15 años, son 2 dosis, una y a los 6 meses. Cualquier niña que tenga o niño que tenga un estado inmunológico alterado o que sea mayor de 15 años, ya son 3 dosis. Una al mes y a los 6 meses, o una a los 2 meses y a los 6 meses. Pero ha de ser un periodo de 6 meses las 3 dosis. Los mayores es una. Al cabo de un mes o al cabo de 2 meses la segunda y al cabo de 6 meses, al cabo de 6 meses de la primera, la tercera. Vale. Enhorabuena. Una pregunta práctica. Tengo 32 años, no tengo ninguna sintomatología, mi pareja le han diagnosticado de virus de papiloma humano. ¿Me debo vacunar? Y claro, plantearle a una pareja que te has de vacunar para futuras infecciones es un poco agresivo. Es decirle, no, mira, cuando te separes de tu señora, la señalas allá, y cuando te separes, pues entonces, es complicado, Pero bueno, ya te digo, la sensación es que la monogamia se ha acabado y que cada vez tendremos más parejas sexuales y yo tengo miedo por eso, pero claro, en parejas cerradas tampoco tiene mucho sentido. Si realmente son cerradas, pues no hace falta. Álvaro. Perdón. Sí. No, aparte de esto, la administración con la cual tú has hablado, ¿cómo ves que respira a nivel de presupuestar la posibilidad de las vacunas? Porque el ahorro sería importante en cuanto a la salud. La economía nos importará poco, porque es mucho mejor gastar con esto que nada. Al gobierno le interesa más lo económico que la salud, te lo aseguro yo. Solo se fijan en temas, en números, coste-efectividad. La verdad es que la última vez me vino a decir un representante del gobierno que no sé dónde había salido, que no había evidencia científica. Le dije, ¿cómo? A ver, que no hay evidencia científica de que esto es un problemón. Claro. Me parece una animalada, me parece que usted no sabe de lo que está hablando. Y a nivel económico estaría más que justificado. Lo que pasa es que el conseller fue muy claro, en público me dijo una cosa y en privado me dijo otra. En privado me dijo, mira, Vives, es muy difícil vender una cosa que va a tener un beneficio de aquí 10 años, de aquí 15 años. Digo, pero si lo hiciéramos ahora, seríamos precursores. De aquí 10, 15 años habríamos erradicado completamente las verrugas genitales y habríamos producido una reducción en cánceres. Y para algo está la medicina, para prevenir, no solo para tratar y volver a pacientes crónicos, sino para prevenir. Claro. Por eso yo creo que es muy importante.
Claro, las políticas se deben hacer cosas que puedo dar a un aeropuerto para dentro de 25 Ya, pero España años. siempre vamos a tiro pasado. Cuando veamos que todo el mundo vacuna, entonces nos decidiremos, pero nunca nos adelantamos. Y, jolín, con la evidencia que hay y el buen sistema que hay aquí sanitario, sería más que lógico. La Sociedad Española de Andrología es la que tendría que también apoyar todo esto a nivel estatal, ¿no? Ojo, el mayor lobby antivacuna que hay en todo el mundo es español. Y no hay ninguna justificación. Yo cuando hablo con ellos, primero que son muy curiosos porque son auténticos cruzados. O sea, vienen, instauran su cruz y te intentan convencer. Oiga, yo lo que haga usted no es mi problema. Pero es que no hay ninguna justificación. Y a veces cuando hablas con esta gente piensas, debe haber alguna cosa personal, porque no entiendo el problema y la contra que hay contra la vacuna, porque, insisto, es una vacuna muy bien tolerada. Y comparado con la aspirina tiene mucho menos efectos secundarios. Es decir, ninguno de ustedes tiene un reparo en tomar una aspirina. Y en cambio la aspirina ha matado a muchas más personas que la vacuna del virus del papiloma humano. Y a veces no comprendo demasiado estar en contra de la vacuna, insisto. Muchas gracias. Pero insisto, yo soy partidario de que se ofrezca a los adolescentes. No que se obligue, que se ofrezca. Y si se hace una buena educación sanitaria a los padres se convencerán, verán el beneficio y aceptarán la vacuna y llegaremos a unos índices de vacunación. Pero que se ofrezca. Pero el que ni se ofrezca me parece que los niños se tengan que pagar, que yo tenga que pagar 200 y pico euros para vacunar a mi hijo. Hombre, yo lo he hecho, pero me parece que hay mucha gente que no puede. A ver, tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Ana. Ana, perdona. Ana. Álvaro, una cosa, no sé si os habéis contemplado o lo habéis hecho ya, que yo creo que sería interesante quizá que contactarais con los pediatras. Porque yo, por ejemplo, sí que he hablado con los pediatras del tema para vacunar a los niños y demás, y ellos no lo tienen nada claro. Yo creo que tienen un gran desconocimiento en este aspecto. Entonces, yo creo que no solo tenemos que informar a adolescentes o adultos jóvenes o que puedan estar en riesgo, sino también que las madres y los padres sepamos el riesgo que corren nuestros niños. Y si nuestros pediatras nos asesoran, probablemente estaremos mucho más sensibilizados con el tema. Porque yo sí que quiero vacunar a mis hijos, pero es que los pediatras tampoco dicen ¿por qué? Bueno, esto es uno de los temas, por eso intentamos hacer promoción, ¿vale? Intentamos hacer promoción e invitar a los pediatras, pero cuesta mucho que vengan a cursos venerológicos. Pero fijaos una cosa, el pediatra tampoco tiene ni idea del varicocele. No miran nunca si hay un varicocele en niños, ¿vale? O sea que el pediatra... Yo hice pediatría antes de hacer andrología... Pero el calendario de vacunación lo llevan a rajatabla. Sí, pero tendría que encargarse a alguien de poderles explicar. Pero claro, los venerólogos vamos por un lado, los otros van por otro, y además la venerología queda muy diluida, porque teóricamente es dermatología, pero los dermatólogos lo han dejado muchos años, están los infectólogos que la están reclamando ahora. Entonces, es como en todas sociedades, es un poco... cada uno va por su cuenta. Pero sí, tienes toda la razón. Lo más importante sería educar más, porque, como en muchas cosas, una de las peores cosas que hay es la actitud del propio médico, esa desconfianza, ese no saber. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es formar, como dices tú, a los pediatras. Pero cuesta. Yo invito a muchos pediatras a mi jornada de ITS y vienen dos. Ya. Última pregunta. Gracias, Álvaro, por tu charla. Entonces, tenemos al paciente tipo que nos viene frecuentemente enviado por ginecología, mujer con papilomavirus, operada un CIN, paciente que exploramos no tiene absolutamente nada, padece nada, y además es que ¿lo vacunas? ¿Qué vas a encontrar? No, bueno, no. La pregunta es, ¿lo vacunas? En principio no lo vacuno porque él no juega ningún papel. O sea, para la infección de su mujer, él me importa dos pitos. Porque, insisto, te vuelvo a decir lo mismo, una vez ella infectada, lo que haga el virus en ella solo depende de ella. De si fuma o no fuma, de sus factores genéticos y ambientales, no del marido. Y en principio no hay que hacerle nada. Yo lo que aprovecho en estas ocasiones es para hacer un counseling calmado. Es decir, en cambio de explorar y pedir pruebas, simplemente sentarme con el paciente y explicarles lo que es el virus del papiloma humano, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y que no hay ninguna prueba específica en hombres, y que lo que han de utilizar es el preservativo, porque se ha demostrado que utilizando el preservativo ellas curan antes, pero no por el efecto ping-pong, sino por un efecto indirecto antiinflamatorio, digamos, que produciría, por así decirlo, el cuello de la matriz. Pero por lo demás no hago nada más, no empiezo a hacer pruebas, ni mareo, ni aquí ni allá. Yo normalmente ofrezco la vacuna, siempre hablo de la vacuna con mis parejas, pero más sobre todo en hombres más jóvenes que veo que pueden tener un recorrido más a largo. Menos el doctor Pomerol, pero los demás que tenemos un recorrido corto, pues bueno, en mi caso vacunarme el virus del papiloma humano no tiene ningún sentido. Pero estos pacientes están contaminados. Puede ser que estén contaminados y puede ser que no, porque puede ser que ya hayan eliminado el virus. Tú piensas una cosa, que el virus del papiloma humano, para que produzca un cambio en el cuello de la matriz, son tiempo.
Puede ser 1 año, 2 años, de hecho, hasta que produce un cáncer pueden ser hasta 6 y 8 años. Por lo tanto, no es una infección reciente, puede ser que sea una infección que ella arrastre hace tiempo, ¿vale? Y que la haya infectado su marido, pero que él ya la haya eliminado. No se está constantemente jugando al ping-pong. Venga, una última pregunta rápida, ¿eh? ¿Sería indicado vacunar a los dos? Chicos que tienen 20 años. Estamos en lo mismo. A ver, si son jóvenes es cuestión de ofrecerlo. A los dos. A los dos, Tú le ofrecerlo a quitas los los dos. condilomas y... En venerología es igual de importante el paciente que tienes delante como todas sus parejas, ¿vale? Porque si yo diagnostico una sífilis y no trato a las parejas, no hago nada. Y esto lo mismo. Entonces sería recomendable aconsejar la vacuna y decirle, hombre, mira, ya has cogido esta infección, la puedes volver a coger muchas más veces, es pesada. Pensad una cosa, la mayoría de estudios dicen que 3-4 meses de recidivas. Nosotros que recibimos lo mejor de cada familia de toda España, tenemos pacientes de 5 y 6 años quitándoles verrugas y no hay manera. Y es desesperante para el paciente, para su vida afectiva, para su vida psicológica, etc. Son patologías como el herpes que como son muy recidivantes, son psicológicamente tocan mucho. Completamente, claro. Y las mujeres también. Además, hay tanta desinformación que cuando se pone en Internet ven verrugas genitales y empiezan a leer todo un montón de cánceres. Me gustaría que cuando ustedes tengan un paciente con verrugas genitales, les digan que las verrugas genitales es el primo bueno, que no tiene nada que ver con el cáncer, que una persona con verrugas no tiene más probabilidad de tener cáncer, por lo tanto, que se olviden de leer todo lo malo del virus del papiloma humano, porque ellos tienen simplemente puñeteras verrugas, nada más. ¿Vale? Pero mezclan los datos los pacientes y entonces dicen, me han diagnosticado verrugas, un drama llorando, cuando hace 10 años diagnosticabas verrugas y el paciente te venía al cabo de 6 meses a tratárselas tranquilamente. En cambio ahora le dices verrugas, virus del papiloma humano y se te ponen a llorar delante. ¿Por qué? Porque hay desinformación y hay mucho lío montado. Una cosa son los virus oncogénicos y otra cosa son los virus no oncogénicos. Y el tener verrugas no aumenta la probabilidad de tener cáncer, por lo tanto son dos cosas separadas. Y de vacunar, ya te digo, yo por el mero hecho de que tenga verrugas no voy a vacunar más o menos. Yo por la edad, por el número de parejas, por el tipo de sexualidad, etcétera. Por eso aconsejo la vacuna. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias al doctor Vives y gracias por su atención.